Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Así dice el artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, firmada el 10 de diciembre de 1948 en París, como ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse. Los derechos humanos son garantía esencial para poder lograr nuestra realización. Sin ellos, no conseguiríamos cultivar ni ejercer plenamente nuestras cualidades, inteligencia, talento, sin importar etnia, religión, sexo, condición social o económica. El director del colegio no lo quiere aceptar a mi hijo por tener discapacidad. Yo solo quiero para él una vida justa y buena. Bueno, el principal atentado contra el derecho a la educación tiene que ver necesariamente con la calidad que se da a los estudiantes, ¿no? Y esta calidad seguramente es mucho más álgida en las zonas rurales o en los lugares donde existe mayor pobreza, ¿no? De hecho, los chicos que están malnutridos o que viven en situación de pobreza y no tienen la alimentación adecuada van a tener un rendimiento mucho menor en sus escuelas, en el lado educativo, ¿no? Mi esposa estaba a punto de dar a luz. No quisieron aceptarla en el hospital. Estaban en huelga. Nunca conocí al hombre que me dio la vida y yo tengo derecho a un nombre. Nunca pensé que me hiciera tanto daño. Él es mi padre. Cuando hablamos de discriminación de género, entonces estamos hablando del trato injusto hacia alguna persona por el tema de sexo, ¿no? Si es varón o por ser mujer. Entonces, la historia nos ha demostrado que quienes son siempre discriminadas son las mujeres. Esto se ha construido socialmente. Las cosas están cambiando, pero siguen siendo aún demasiado lentas. A lo mejor a quienes tienen una figura, digamos, o un color más afrodescendiente o indígena, termina siendo más discriminado que una persona seguramente que tiene una tez mucho más clara o blanca, ¿no? Profesores que aún no manejan, digamos, un enfoque de género, un enfoque intercultural, un enfoque de derechos humanos, aún asumen que son las chicas quienes tienen que ordenar el salón y barrer el salón, mientras los chicos están jugando tranquilamente en el patio, ¿no? Entonces, por ejemplo, esas pequeñas cosas pueden ir construyendo una forma de discriminación, ¿no? Uno de los grandes logros de la Organización de las Naciones Unidas ha sido la creación de un conjunto de reglas sobre los derechos humanos al cual se pueden suscribir todas las naciones y pueden aspirar todos los pueblos. La ONU ha definido derechos reconocidos internacionalmente como derechos económicos, sociales, culturales, políticos y civiles, además de dar mecanismos para ayudar a los gobiernos al cumplimiento de sus obligaciones. Ese conjunto de normas se basan en la Carta de las Naciones Unidas y en la Declaración Universal de Derechos Humanos, aprobados por la Asamblea General en 1945 y 1948 respectivamente. El derecho laboral es una rama del derecho cuyos principios y normas jurídicas tienen como finalidad la protección de los trabajadores, regulando las relaciones trabajadores, empleadores, sindicatos, Estado. En el Perú, la Constitución política desde hace casi 100 años prevé como jornada máxima de trabajo 8 horas diarias o 48 horas semanales. En primer lugar, los estudiantes lo que deben saber es que los derechos de los trabajadores están contemplados en la Constitución Política del Estado, desde el artículo 22 hasta el artículo 28. Dentro de sus derechos fundamentales que tienen, ellos, por ejemplo, tienen la posibilidad de tener un contrato de trabajo, ¿no?, donde en dicho contrato establezca, por ejemplo, que ellos trabajen 8 horas diarias o 48 horas semanales. Tienen derecho de igual manera a unas vacaciones anuales todos los años,
Tienen derecho, de igual forma, a una compensación por tiempo de servicio. Tienen derecho también ellos a la protección contra el despido arbitrario cuando se le quiera despedir de manera incausada. Otro de los aspectos del derecho laboral es lo que se llama los convenios con el empleador. Estos convenios con el empleador están basados en la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, la 25593, que le da derecho a los trabajadores cuando se organizan en sindicatos a poder presentar un pliego petitorio, ¿no?, y poder transar con los empresarios un convenio, ya sea por cláusulas económicas, o sea, aumentos generales, o por condiciones de trabajo. El fortalecimiento de la gobernabilidad en el Perú es apoyado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, ofreciendo colaboración técnica para el mejoramiento de la convivencia, como son los derechos de los pueblos indígenas, los afrodescendientes, discapacitados, personas con problemas de salud, la erradicación del trabajo infantil, entre otros temas. Cuando nosotros hablamos de gobernabilidad, tenemos que entender que estamos hablando de la relación que existe entre los gobernados y los gobernantes. Y esta relación está fundamentalmente sustentada en la participación, en la toma de decisiones por parte de los gobernados, qué mecanismos hace el gobierno para que estos gobernados participen, y por otro lado también en la resolución de conflictos que puedan existir. Entonces, cuando hablamos de gobernabilidad, estamos hablando de estos mecanismos que se van generando y que van fortaleciendo o no las relaciones entre gobernados y gobernantes. En el Perú, nadie puede ser obligado a prestar trabajo sin su libre consentimiento y sin el debido pago. Los derechos humanos fueron reconocidos y aprobados por el gobierno peruano, contemplando 3 grandes campos: derechos individuales, civiles y políticos. Se refieren a necesidades e intereses particulares de los seres humanos y a la democracia a nivel de Estado. Derechos económicos, sociales y culturales. Suponen una acción positiva del Estado, orientada a la satisfacción de las necesidades básicas de los ciudadanos. Derechos de los pueblos. Se refieren a intereses comunes de la humanidad. Los derechos de las personas han ido ampliándose a través del tiempo, abarcando distintos aspectos. Por ejemplo, el derecho a la vivienda, el derecho a la salud, el derecho incluso a un trabajo digno, y eso, por ejemplo, incluye el salario mínimo. Y en cuanto a los jóvenes, los derechos se han ampliado para impedir que jóvenes menores de 14 años trabajen, y también el derecho a la educación obligatoria y gratuita, y eso lo tiene que proporcionar el Estado. Y dentro de eso también recientemente el caso del bullying, que es una práctica de intolerancia que debe ser también desechada de los colegios. Hoy en día, el uso de la informática es un instrumento necesario para respaldar el desarrollo y la transparencia de un gobierno. La Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática, ONGI, se encarga de la prestación de servicios del Estado al ciudadano,
a través del uso de las tecnologías de la información y comunicación, para mejorar la relación de las entidades del Estado con el ciudadano y posibilitar una mejor y rápida comunicación. De esta manera, se logra un gobierno cercano y abierto, transparente, participativo, colaborativo, inclusivo, eficiente, de acceso fácil, rápido y seguro. La globalización de la información y la informática ha exigido que se busquen formas más eficientes para proteger la libertad de información y el derecho a la privacidad e intimidad en una sociedad interconectada. El acceso oportuno e inclusivo a la información y participación ciudadana es un medio para contribuir a la gobernabilidad, transparencia y lucha contra la corrupción en la gestión del Estado. Nunca debemos olvidar que nuestro derecho termina donde el derecho del otro empieza. La responsabilidad, honestidad, son valores que nos sirven para poder exigir nuestros derechos como jóvenes ciudadanos. El respeto a sí mismo hace que aprendamos a considerar a los demás y así poder abrir caminos para formar un mundo mejor, donde la igualdad no sea solo un sueño, sino una realidad.